Ahora sí, nos acercamos entonces al momento de la predicación. Os animo a abrir la Biblia en Hebreos capítulo 10. Hebreos 10, vamos a leer del 11 al 18, oraremos y luego los niños y maestros pueden subir para arriba. Hebreos 10, del 11 al 18. Dice así: y ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Y también el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en sus mentes las escribiré, añade: y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Señor, ayúdanos un domingo más a sumergirnos en tu palabra. Ayúdanos a que, mediante tu Espíritu, podamos ser edificados y alimentados por ella. Y ayúdanos, Señor, a seguir atesorándola en nuestros corazones y dejando que transforme nuestro día a día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ponemos con Hebreos capítulo 10. Esta semana he leído el siguiente titular: un donante altruista propicia una cadena de 5 trasplantes de riñón. No sé si la habéis leído. Muy interesante. No es que esta persona tuviera 5 riñones y las diera. Es una persona, aquí hay algunos médicos, así que no me quiero meter en temas que no conozco, pero no todos los riñones son compatibles los unos con los otros. Entonces habían 4 personas involucradas en 2 trasplantes, pero no era posible hacerlo hasta que aparece una persona no involucrada con la familia, se llama Adrià Montoro, vecino de Olesa de Montserrat, y esta persona, de forma altruista, dona uno de sus riñones. No es una persona cercana a la muerte, es una persona de 30 años, sin ninguna relación con estas personas, y da un riñón y desbloquea toda esta situación de forma que se producen 5 trasplantes de riñón. Y se pregunta, en este caso el medio informativo, dice: ¿qué motivos tiene Adrià Montoro para donar un riñón a una persona que nunca conocerá? ¿Qué motivos tiene para arriesgarse a pasar por el quirófano y a sufrir posibles secuelas? Luego veremos qué motivos le llevan a hacer eso. Seguimos adelante con la carta a los Hebreos y estamos llegando ya a un punto muy significativo de esta carta, que es el final como de la parte doctrinal, de la explicación teológica. Llegamos al capítulo 10, versículos 11 al 18, y ahí el autor está ya concluyendo. Estamos como llegando, si fuera una montaña, al pico de la explicación, y ya estamos llegando a esa cima. Y lo que encontramos en esta cima, en verdad, son cosas que ya nos ha ido diciendo a lo largo de toda la carta, pero a la vez nos da enfoques nuevos, nos da otros matices y nos prepara para empezar a ver las implicaciones prácticas que toda la explicación teológica y doctrinal que ha dado antes. Y lo que vamos a ver en estos versículos es que la obra de Jesús a nuestro favor es perfecta, es completa y es maravillosa. Y en primer lugar vamos a ver que Jesús es un sacrificio perfecto. Lo hemos estado viendo, lo hemos estado repitiendo. Yo creo que esa idea ha quedado clara en los últimos meses. Pero el texto sigue hablando de ello y nosotros también. Y el versículo 11 decía así, ¿no? Y ciertamente
todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Durante estas semanas, ¿no?, hemos estado hablando sobre todo de lo relativo al antiguo pacto, de esas cosas, esos elementos, esas circunstancias que se daban, que servían para algo temporalmente, pero que no eran suficientes, que no eran totales, que no eran plenas. Y aquí en Hebreos las estamos comparando con lo que el nuevo pacto y la obra de Jesús ofrecen. Como la semana pasada vimos un buen repaso con Manuel de los diferentes tipos de sacrificios que se presentaban en este antiguo pacto, y además de los sacrificios especiales que los sacerdotes estaban llamados a llevar a cabo, pues también los sacerdotes iban sacrificando, pues la gente iba viniendo de todas partes de la tierra para sacrificar. Pues ellos traían, como decía Arturo, pues traían un cordero, traían, dentro de sus posibilidades, traían un sacrificio al tabernáculo, luego al templo, para, pues eso, para tener una relación con Dios, para poder, pues, ser considerado dentro de la comunidad del pacto. O sea, estaban llamados a venir ante Él y como restaurar la relación que el pecado iba rompiendo, ¿no? Y entonces los sacerdotes, digamos, algunos dicen que un sacerdote casi que era un carnicero, porque se pasaba la vida, pues eso, matando animales, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, toda esta repetición que era constante, como nos enseña este texto, no era eficaz. Estos sacrificios no podían quitar los pecados, solo podían taparlos o cubrirlos. No soy muy dado yo al maquillaje, pero los que son más jóvenes sabéis que hay esa época donde en la cara pues te salen muchos granos y ¿qué haces? Bueno, las chicas más lo hacen, ¿no? Se ponen, pues se cubren el grano. ¿Desaparece el grano? No, pero queda cubierto, ¿no? Ya no se ve tanto, ya se disimula un poco. O eso es lo que esperamos, ¿no? Pues bueno, un poco eso es lo que pasaba con los sacrificios del antiguo pacto, ¿no? Digamos que eran como una especie de maquillaje, algo que ponías para no verlo tanto, pero la realidad del pecado seguía allí y la realidad del pecado seguía siendo un obstáculo para la relación entre Dios y su pueblo. Entonces, teníamos estos sacrificios que una y otra vez se realizaban. Pero el versículo nos dice algo. Pero Él, está hablando de Jesús, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Aquí tenemos ese gran contraste que nos demuestra que el sacrificio de Jesús es perfecto. Mientras que antes tenían que ofrecer una y otra vez, y aún así no conseguían solucionar el problema, Jesús ofrece un solo sacrificio. Mientras los sacrificios de antes tenían que repetirse una y otra vez porque no tenían un efecto continuado en el tiempo, el sacrificio de Jesús tiene un efecto perpetuo. Dice que es para siempre. Ahora, ¿cómo simboliza el autor esta perfección del sacrificio de Jesús? Pues en que dice que después de haber ofrecido el sacrificio, se sentó a la diestra de Dios. Sabéis, ya lo hemos comentado alguna vez, en el tabernáculo no habían sillas. ¿Por qué? Pues porque el trabajo de los sacerdotes no cesaba nunca. Siempre tenían que estar ofreciendo más y más porque había más pecado. Entonces, pues más sacrificio, de forma que simbólicamente el trabajo de un sacerdote nunca quedaba finalizado. Siempre había más sacrificios que ofrecer. Sin embargo, aquí vemos que Jesús, como sumo sacerdote, ofrece el sacrificio, se ofrece a sí mismo y se sienta. Se sienta. ¿Por qué se sienta? Porque su obra sí que es completa y sí que es perfecta, porque Él realmente sí que lidia de una forma integral con nuestro problema del pecado. Y una vez que Él se ha ofrecido en sacrificio, el trabajo ya está hecho.
¿Qué es lo que dice Jesús? Bueno, una de las cosas que dice Jesús en la cruz: consumado es, finalizado, ya está, dando a entender que la propiciación por nuestro pecado, el pago de nuestra maldad, quedó totalmente satisfecho en la cruz. Por este motivo podemos decir que el sacrificio de Jesús es un sacrificio perfecto, porque ya elimina la necesidad de cualquier otro sacrificio, porque es un sacrificio suficiente por nuestra culpa. Ahora, alguien se podría plantear cómo es que la muerte de Jesús es el sacrificio perfecto por el pecado del ser humano, ¿no? ¿Cómo es que la muerte de un solo hombre ya lo compensa todo? Pensemos por un momento. Somos millones de pecadores a lo largo de miles de años, pecando millones de veces. ¿Podemos hacer las mates? ¿Hay algún matemático en la sala? Si cada pecado nuestro fuera un granito de arena, el mundo sería solo un desierto. El mundo sería una montaña como el Everest de desierto completo. O sea, así de grande es el pecado que el ser humano y la humanidad ha ido acumulando a lo largo de toda la historia. Entonces, ¿cómo es que toda esa gran montaña de pecado, cómo es que toda esta barbaridad de maldad se compensa con la muerte de un hombre? ¿Te lo has preguntado alguna vez o te lo han preguntado alguna vez? La carta a los Hebreos nos muestra desde su mismo principio por qué Jesús es el sacrificio perfecto que puede quitar el pecado del ser humano. Ya en Hebreos 1, versículos 2 y 3 leíamos, hablando del Hijo, dice, su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Por qué Jesús es el sacrificio perfecto? ¿Por qué su muerte puede compensar los billones y billones y billones de pecados cometidos por su pueblo? Pues porque Jesús es el Rey del universo. Porque Jesús es el Hijo de Dios, es Dios mismo hecho hombre. Porque el valor de Jesús es infinito en comparación con el nuestro, porque Él es lo más valioso que existe en todo el universo. Fijaos lo que dice Colosenses 1, 15 al 17, hablando de Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Jesús es lo más grande que existe. Jesús es lo que tiene el valor supremo. Y este mismo Jesús, que es el Rey de la creación, que es el que se sienta a la diestra de Dios, es el mismo que muere en la cruz por nosotros. Habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios. Podemos hablar de Jesús como un sacrificio perfecto, primero porque el efecto de su sacrificio es total, o sea, Él puede quitar nuestro pecado, pero además hablamos de que es un sacrificio perfecto porque ¿quién era Él? Por su identidad, porque era el mismo Dios hecho hombre que se sacrifica en esa cruz. Y por eso puede entonces lidiar con todos los billones de pecado de la historia. Podemos confiar entonces que nuestro pecado realmente ha sido removido, quitado, lidiado, no porque simplemente un hombre murió en la cruz y sufrió unas cuantas horas, sino porque ese mismo hombre era el Hijo de Dios y recibió el castigo que nosotros merecíamos. Porque seamos honestos, solo Dios podría haber pagado esa deuda. Solo Dios podría haber recibido, absorbido su justa y santa ira. O sea, solo Dios podría haber resistido la condena de nuestros pecados.
Jesús sufre nuestro infierno, Jesús sufre el tuyo, el tuyo, el tuyo, el mío, el de todos. Pues imaginaos el sufrimiento tan grande, tan tremendo. Jesús recibe toda la ira de Dios. Por eso también Jesús es un sacrificio perfecto. Si seguimos, vemos que Jesús no es solo un sacrificio perfecto, sino que además Jesús obra en nosotros una salvación completa. Versículo 14 dice: porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Este es un versículo corto, pero realmente contiene una de las verdades más profundas, preciosas de la Biblia y también, desgraciadamente, a veces una de las más olvidadas por los que somos discípulos de Jesús. Lo primero que dice este pasaje es que Jesús ha hecho perfectos para siempre a los suyos. Es decir, Jesús ha hecho perfectos para siempre a los creyentes. Si nos atenemos a este lenguaje, tú podrías ir por la vida presentándote a la gente: hola, soy tal y soy perfecto. ¿Cómo iría eso para establecer relaciones con los demás? Oye, lo dice la Biblia. Los creyentes somos hechos perfectos, no a veces, dice para siempre. O sea, que podrías ir y decir: hola, soy perfecto, ¿qué necesitas? ¿No? Sería, bueno, podéis intentarlo esta semana, a ver qué pasa. Bueno, la Biblia dice, somos hechos perfectos para siempre, pero nosotros tenemos algo ahí que nos dice, bueno, somos perfectos, pero yo me conozco, me veo de lunes a sábado, ¿verdad? Sé que fallo, sé que me equivoco. Si somos honestos y examinamos nuestra vida, pues nos damos cuenta que pues tenemos fallas grandes en nuestro carácter, tenemos cosas que hacemos, sea de escondidas, sean públicos, que sabemos que no agradan a Dios. Algunos incluso son del Madrid, fíjate. O sea, somos imperfectos. Y del Barça también. Somos imperfectos. Nadie nos tiene que convencer de ello. Hasta la persona más narcisista del mundo, si es honesta, se dará cuenta que es imperfecta, que se equivoca, aunque luego le eche la culpa a los demás. Entonces, ¿cómo es que la Biblia dice aquí que somos hechos perfectos para siempre? Bueno, la cuestión aquí es la perspectiva que tomamos. La realidad es que desde un punto de vista celestial, los que somos discípulos de Jesús ya somos perfectos para siempre. Por medio del sacrificio de Jesús, a los ojos de Dios, somos completamente puros y sin mancha, somos totalmente santos. Pero desde un punto de vista terrenal, todavía estamos luchando contra el pecado, todavía caemos, todavía sufrimos sus consecuencias, todavía estamos en proceso de ser santificados. Si fuéramos un bizcocho, podríamos decir, imagínate el mejor bizcocho de la historia. Pues podríamos decir que somos la mezcla perfecta de los ingredientes, ¿vale? En algún sentido, pero sin aún haber pasado por el horno, ¿vale? O sea, cuando tú haces un bizcocho, pones ahí los ingredientes, los mezclas todo y ya de alguna manera puedes probar, estará bueno o no estará bueno. El sabor lo tienes, pero todavía no es un bizcocho, ¿no? ¿Qué falta? Falta el tiempo en el horno, ¿no? A ver, no apretéis mucho porque el problema de usar analogías es que fácilmente se convierten en herejías. Pero bueno, somos perfectos, cuando nos convertimos, el Señor pone en nosotros al Espíritu Santo, el Señor hace una obra de regeneración en nosotros, pero a la vez estamos siendo santificados, estamos pasando por un proceso en el que vamos progresando y vamos creciendo espiritualmente. Disculpad que me he perdido un momento. Exacto. Esto es lo que vemos en la segunda parte del versículo, ¿no? Porque hemos leído, por una ofrenda,
Él, Jesús, ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Una traducción más literal podría ser, ha hecho perfectos para siempre a los que están siendo santificados. Y claro, esto es muy importante de entender. ¿Qué es la santificación? Bueno, ahora vamos a hacer una excursión, ¿vale? Vamos a irnos al tema de la santificación. Podríamos decir que es el proceso por el cual el creyente va siendo conformado a la imagen de Jesús. No es que cada vez nos parezcamos más físicamente a Jesús, obviamente, sino que su carácter, su forma de ser, su forma de ver las cosas, su manera de hablar y de relacionarse con los demás, se va desarrollando progresivamente en nosotros. Cuando estuvimos viendo la carta a los Efesios hace un par de años, vimos cómo el propósito de Dios en la vida del creyente y en la vida de la Iglesia es que haya desarrollo y crecimiento. Por ejemplo, Efesios 4:13, que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo, a la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Luego dice el versículo 15, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Y luego, más adelante, en el capítulo 4, veíamos ese ejemplo, que nosotros estuvimos hablando de ese cambio de armario, ¿no? Donde nos despojamos del viejo hombre, sacamos las cosas de nuestra vida que sobran y nos vestimos del nuevo hombre. Eso es santificación. Romanos 8:28, conocemos bien este versículo, ¿verdad? Y a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Bueno, esa es la parte que no sabemos, pero sigue el versículo, ¿no? Dice, esto es a los que son llamados conforme a su propósito. Pero el versículo 29 sigue hablando y sigue diciendo algo interesante, porque cuando solo leemos esa primera parte, pues Dios hace todas las cosas para que a mí me vaya bien, para que yo tenga una buena vida, etcétera, etcétera. Bueno, sigue leyendo, dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito para el cual todas las cosas cooperan a bien. O sea, todo va bien, ¿para qué? Para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para esto mueve Dios todas las cosas a nuestro alrededor. Para eso pasan cosas en nuestra vida que muchas no nos gustan, para que seamos conformados a la imagen de Jesús. Esa es la obra de santificación que Dios está haciendo en nuestras vidas. Hace unos años expliqué esta ilustración. Conocéis a Miguel Ángel, ¿verdad? El artista italiano, Michelangelo, no sé, el que hacía muchas cosas y entre ellas que hacía esculturas. Yo creo que ya os acordáis. Y una de las cosas que hacía era, esculturas de mármol. Entonces él cogía un bloque y pues iba sacando de ahí una figura. Y una vez alguien le preguntó, creo que cuando ya tenía 23 años, dice, ¿cómo haces? ¿Cómo logras, ¿no?, de un bloque de mármol sacar estas cosas y estas esculturas tan perfectas? Y Miguel Ángel creo que dijo, la escultura ya estaba dentro de la piedra. Yo únicamente he debido eliminar el mármol que le sobraba. Pues algo similar es lo que ocurre en la vida del creyente. Una vez que alguien viene a Dios, una vez que alguien se entrega a Él, pues es este bloque de mármol y el Señor empieza a trabajar. El Señor coge el cincel, empieza a pegar, empieza a sacar las cosas que sobran. Y es lo que hace el Señor en nosotros. Va quitando de nuestra vida todo lo que sobra para que seamos más parecidos a la imagen de Jesús. Lo que va picando es para que de ahí vaya saliendo y aflorando la imagen de Jesús. Dice una frase, Dios te ama tal y como eres, pero Dios te ama demasiado como para dejarte tal y como estás. Ahora, ¿por qué nos gusta tan poco la santificación? Porque otras palabras las recibimos, justificación, somos justificados, ¡ay, qué bien! Somos adoptados como hijos, ¡qué alegría! Somos santificados. Ya nos da un poco de, bueno.
en la santificación nos toca dar el callo. Es ahí donde nosotros cooperamos con Dios, es allí donde hay un esfuerzo por nuestra parte. Dios nos llama a despojarnos del viejo hombre y a vestirnos del nuevo hombre. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5 en adelante, dice lo siguiente: por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Qué bonito, ¿verdad? Y qué difícil también, ¿no? Leemos esta frase y quizá la segunda palabra ya nos desanimamos. Yo ni he subido el primer escalón todavía, ¿no? Pero dice el autor, con toda diligencia, es decir, con proactividad por nuestra parte, con esfuerzo, con ganas. La santificación no es un proceso pasivo donde nos tumbamos, Señor, santifícame, y no hacemos nada más, porque haciendo eso no conseguiremos nada. La santificación requiere que nosotros hagamos algo de nuestra parte. Es un proceso en el que realmente estamos llamados a dejarnos la piel. Por supuesto, esta cooperación con Dios no es, yo diría, no es a medias, ¿vale? No es como si el Señor y tú vais a un restaurante y coméis algo y luego llega la cuenta y decimos, vale, pues tú pagas la mitad y yo pago la mitad, ¿vale? Eso sería cooperar, ¿no? No, nuestra cooperación con Dios va más en el sentido de, pues vamos a un restaurante, comemos juntos, Él paga la cuenta, pero te da el dinero para que vayas tú al mostrador. Eso sería una cooperación más ajustada a la realidad. Nosotros cooperamos con Dios en nuestra santificación, pero tenemos que tener claro que Él es el actor principal, que Él es el que tiene el poder, que Él es el que puede hacer las cosas en nuestra vida. Nosotros por nosotros mismos no vamos a conseguir nada. Necesitamos que sea el Señor que trabaje en nosotros. Dice Filipenses 2, del 12 al 13, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, ¿no? Venga, ocupaos, pensad, haced, preocupaos, ¿vale? Pero luego dice, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. O sea, tú preocúpate, haz, esfuérzate, pero ten en cuenta esto. Dios es el que pone el querer y el hacer. En el capítulo anterior, Filipenses 1:6, también dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. ¿Quién es este que empezó la buena obra? Jesús, Dios. ¿Quién es el que la perfeccionará? Él mismo. O sea que tenemos que contar que Dios es el actor principal, pero a la vez nosotros estamos llamados a aportar, a esforzarnos, a luchar por nuestra santificación. Ahora, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué hemos hecho esta excursión a este tema? ¿Y por qué es tan importante entender que la santificación es vital para el creyente? Bueno, la salvación podríamos decir que es, yo qué sé, como Movistar Plus o como alguna otra plataforma, ¿vale? Tú tienes Movistar Plus, pero luego hay paquetes, ¿no? Tienes el paquete de la Liga, el de la Champions, el de las series, el del cine, el del no sé qué, ¿vale? Tienes como diferentes paquetes. Y tú, pues, coges los que te interesan, ¿no? La salvación también es como un pack de varias cosas. La salvación incluye la justificación, la salvación incluye la adopción como hijos, la regeneración, la glorificación, varias cosas, y también la santificación. Lo importante es entender que, a diferencia de Movistar Plus o cualquier otra cosa, tú no escoges lo que quieres, es un pack completo. No puedes decir, bueno, yo soy justificado, pero yo no soy regenerado. O yo escojo, yo sí que quiero ser
adoptado como hijo, pero la santificación eso no me interesa. No, aquí no podemos hacer esto. Es un pack completo. La salvación comprende todas estas cosas. Entonces, tenemos que entender que la santificación es parte de nuestra salvación, es parte del regalo que Dios nos hace, y tenemos que entender que si no hay santificación en nuestra vida, si no hay desarrollo espiritual, si no hay crecimiento, si no hay deseo por ser más como Cristo, quizá no hay salvación. Y es muy serio. Tenemos que quitar la idea de que no, Jesús solo es mi Salvador, pero no es mi Señor. O Jesús me puede salvar, pero yo puedo vivir como me dé la gana. Son cosas incompatibles. La salvación incluye también la santificación. Y la santificación es algo tan importante para nuestras vidas que Jesús pagó por ella con su sangre. Fijaos que dice en Efesios 5, 25 al 27, hablando de Cristo, la Iglesia, dice así: Cristo amó a la Iglesia y se dio a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Si tú eres hijo de Dios, si eres discípulo de Jesús, si perteneces a su iglesia, estás llamado a ser santo. Cristo murió para que seas santo. Cristo murió por tu santificación. La buena noticia de Hebreos es que Cristo lo ha hecho posible, que con una sola ofrenda Él te ha hecho perfecto para siempre, y con esa misma ofrenda Él ha pagado el proceso de santificación en tu vida. A veces nos imaginamos la salvación como que Jesús nos ha pagado un resort, un hotel de no 5 estrellas, de 1000 estrellas en el cielo, ¿no? Cuando muramos. Y pensamos que la muerte de Jesús me ha conseguido esa estancia en el cielo. Lo que no entendemos a veces es que Jesús ha pagado el viaje hasta allí. Jesús ha pagado el tren, ha pagado el autobús, ha pagado lo que sea que nos lleve hasta allí. Y eso es la santificación. Jesús muere para que seamos santos. Pero como digo, la buena noticia de Hebreos es que Jesús ya ha pagado por ello y por tanto nosotros no tenemos que pagarlo. Hermano, ¿has dejado de correr la carrera de la santificación? ¿Te has estancado en tu crecimiento espiritual? ¿Te pareces más a Jesús ahora que hace 5 años? Bueno, si no hay crecimiento, si no hay desarrollo, si no hay santificación en tu vida, pues teme por tu salvación. El temor y temblor del que habla Pablo son reales. Examina tu vida y date cuenta si realmente estás progresando y estás dejando que Dios te moldee a la imagen de su Hijo. No ignores la relevancia de la santificación en tu vida. No te olvides de que Jesús, igual que pagó por tu justificación, pagó por tu santificación. Igual que nos gozamos también en ser glorificados, justificados, etcétera, etcétera, pues gocémonos también en el hecho de ser santificados. Es un regalo que Dios nos hace. Es un regalo que cada vez seamos más como Jesús. Imaginaos que Messi coge a un chaval de por ahí de su barrio y le llama: tú vas a estar conmigo y vas a venir a jugar a fútbol conmigo y vas a imitar lo que yo hago y te vas a parecer cada vez más a mí. ¿Qué diría ese niño? ¿Qué diría su familia? ¡Qué regalo! ¿Sería esfuerzo? Sí, tendría que dedicarle tiempo, se haría daño, etcétera, etcétera. Pero sería un regalo total. Pues mucho más grande es el regalo que Dios nos ha dado a nosotros. Nos llama a ser santos, nos llama a ser como Él, a caminar a su lado, a parecernos cada vez más a Él. ¿Cómo entonces vamos a decir,
santificación, qué pereza. No, al revés, santificación, qué alegría, aunque me cueste la vida, vale la pena, voy a disfrutarla. Voy a darle las gracias a Dios por ella. Así que ora por tu santificación, ora para ser cada vez más como Jesús. Pídele valentía para que te purifique, para que te ayude a dejar las cosas que tienes que dejar. Duele, claro que duele, y vosotros pues sabéis mucho más que yo. Duele dejar muchas cosas, pero vale la pena por ser cada vez más como Jesús, por crecer en santidad. Nuestra parte, si Dios es el que está con el cincel, es decirle, Dios, no pares, Dios sigue, Dios quita esto, Dios quita lo otro. Por favor, no pares. Igualmente, no ignores que tus hermanos en la iglesia son gente que está siendo santificada. No esperes de ellos la perfección total, ¿vale? A veces nos pasa que queremos que la gente tenga mucha paciencia con nuestros defectos, quiere que, oye, ya me conoces, soy así, no sé qué, no sé cuánto, pero cuando son los demás los que atentan contra nuestro orgullo, nuestra comodidad, ya es terrible, pecado mortal, ¿cómo es que me haces eso? ¿No dices que eres cristiano? Bueno, ten paciencia. Todos estamos siendo santificados. No somos todavía, como dice 1 Juan, lo que habremos de ser. Cuando veamos a Cristo ya seremos lo máximo, pero todavía estamos en proceso. Así que ten paciencia con tus hermanos. No te ofendas tan rápido si alguien te dice algo, si alguien no te ha contestado como te gustaba, etcétera, etcétera. No desprecies a los demás también por su pecado. Hay pecados que nos parecen mucho más escandalosos. No los desprecies. Al contrario, ayuda a tu hermano. Dice Gálatas capítulo 6. Dice, hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Estamos llamados juntos a trabajar en nuestra santificación en congregación, en comunidad, los unos con los otros. Primero sácate la viga de tu ojo, y si no, pídele a un hermano que te ayude a sacarla, y luego podrás, como decía Jesús, sacar la paja del ojo del hermano. Jesús es un sacrificio perfecto. Jesús obra en nosotros una salvación completa, nos ha hecho perfectos para siempre y nos está santificando. Y por último, lo que vemos es que Jesús es un sacrificio suficiente. Esto obviamente se parece un poco a lo que hemos visto al principio, pero vamos a leer del 15 al 18. Dice, y también el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho, este pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. El autor aquí vuelve a la cita de Jeremías que ya ha usado en el capítulo 8 de forma mucho más amplia, y en este caso remarca una vez más esta promesa divina que nos llena de gozo y alegría, y es que no solo Dios hace un pacto con nosotros, con su pueblo, no solo Dios nos promete una transformación interior, no externa, sino que además Dios promete que nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Escuchábamos la semana pasada con Manuel, Dios no es que tenga mala memoria, Dios es omnisciente, Dios sabe perfectamente todo lo que hemos hecho, Dios conoce toda nuestra maldad mejor que nosotros la conocemos. Dios sabe los motivos que nos llevan a pecar, Dios lo sabe absolutamente todo sobre nuestro pecado. Sin embargo, y Dios sabe todo lo malo que hemos hecho contra Él, cómo nos hemos rebelado contra Él, cómo hemos atentado contra Él y cómo hemos atentado contra sus hijos. Una de las peores cosas de padre es ver cómo los niños se pelean entre ellos, cómo son malos el uno con el otro. Eso te duele como padre, pues imagínate.
Tú y yo hemos pecado contra hijos de Dios. Imagínate el dolor, imagínate el sufrimiento que le hemos causado a Dios. Pues este Dios omnisciente que sabe todas estas cosas, escoge olvidar todo. Escoge olvidar todo lo que hemos hecho contra Él, todo lo que hemos hecho contra sus hijos. Y así llega entonces al versículo 18 y dice: ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Como dice David Burr, esto ya lo tenemos como muy visto y oído, ¿no? Quizá nosotros, cristianos del siglo XXI, pues ya esta frase pues, la he escuchado millones de veces, no nos dice nada especial, pero tenemos que tener en cuenta los creyentes del primer siglo, esos cristianos de trasfondo judío que habían visto y habían vivido bajo el antiguo pacto, que una y otra vez veían esos sacrificios en el templo, y de repente aquí se les dice: ya no hay más ofrenda por el pecado. Ya está. Todos esos rituales, todas esas historias ya no son necesarias. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Jesús es suficiente. Y hoy en día la palabra suficiente quizá no nos gusta mucho, ¿no? Porque lleva la connotación de como justillo. Aquí hay algunos estudiantes, ¿no? Si sacas ¿aún se ponen suficientes? Yo ya no me acuerdo. Si sacas un suficiente, ¿qué es? Un 5, ¿no? Lo justo para aprobar. O si alguien te dice: bueno, ¿cómo vas de dinero? ¿Cómo tal? Bueno, tengo suficiente para llegar a final de mes. Ese suficiente que expresa lo justo. No es que vaya sobrado, ¿verdad? Entonces, cuando oímos suficiente es como no tiene una connotación del todo positiva. Sin embargo, no podemos aplicar esa connotación cuando hablamos de la suficiencia del sacrificio de Cristo. Cuando decimos que el sacrificio de Jesús es suficiente, significa que después de ese sacrificio ya no hace falta nada más, ya no hay que añadirle nada más. El sacrificio de Jesús es suficiente para cubrir todos tus pecados, todas tus maldades. No importa lo muy grandes, lo muy repugnantes que te parezcan, no importan las muchas veces que hayas pecado, y te digo que has pecado mucho más de lo que te puedes imaginar. No importa todas estas cosas porque el sacrificio de Jesús es suficiente. No necesitas nada más aparte de Él. No tienes que compensar tus malas obras con buenas obras. No tienes que vivir pensando que estás llamado a ganarte de alguna manera el amor de Dios y que si consigues hacer esto o lo otro, entonces Dios se complacerá en ti, te sonreirá, te amará. Dios ya te ama. Dios ya te sonríe. Dios ya está complacido en ti. No porque seas el mejor del mundo, por lo que Cristo ha hecho por ti, porque su obra es suficiente. Y yo no sé si te das cuenta de lo liberador que es esta verdad. ¿Te das cuenta de lo miserable que sería vivir si tu salvación dependiera de ti? Si está la cuestión, ¿no? Algunos dicen: la salvación se pierde. Bueno, con este versículo de hechos perfectos para siempre, ahí ya esto como se come, ¿no? Pero si la salvación dependiera de nosotros, la estaríamos perdiendo cada 2 por 3, decía Sproul, no sabría dónde la ha dejado, ¿no? O sea, somos un desastre. La salvación, si dependiera de nosotros, seríamos los más miserables del mundo. Nunca podríamos tener suficiente. Y así es como viven millones de personas en el mundo, pensando que es por su esfuerzo, que es por lo que ellos hacen, que se están consiguiendo el derecho de que Dios les acepte en el paraíso. En cambio, nosotros tenemos este regalo de entender que no es así, que Dios no te va a salvar porque vienes mucho a la iglesia, Dios no te va a salvar porque haces ofrendas tremendas, Dios no te va a salvar porque tienes el carácter más agradable de la historia. Dios te va a salvar por lo que ha hecho su Hijo Jesús y porque tú has aceptado, te has arrepentido, has visto tu necesidad de Él y te has entregado a Él. Has dicho: yo no puedo salvarme. Te necesito, Señor. Puedes descansar en la provisión de Dios porque solo vas a ser salvo por el sacrificio de Jesús.
Y yo no sé si nos damos cuenta de lo maravilloso que es vivir de esta manera. Vivir sin pensar que, ostras, todo depende de mí. Tim Keller decía una frase que resume muy bien el mensaje del Evangelio. Dice, eres más pecador y más malvado de lo que te puedas llegar a imaginar. Y eso es verdad. O sea, si nos visitas en esta mañana, siento ofenderte, pero eres peor de lo que te puedes imaginar. Mucho peor. Sin embargo, el mensaje del Evangelio es que eso es verdad, eres peor de lo que te puedes imaginar, pero a la vez eres más amado y aceptado en Cristo de lo que podrías haber llegado a soñar. ¿Te das cuenta de lo amado que eres? Hemos hablado de Jesús como este sacrificio perfecto. Hemos hablado de quién fue ese que murió en la cruz por tus pecados, por los míos. ¿Nos damos cuenta de lo amados que somos en Cristo? Si somos amados así, ¿cómo no va a transformar eso en nuestras vidas? ¿Cómo no vamos a vivir vidas diferentes? ¿Cómo no nos vamos a entregar a la santificación, a ser cada vez más parecidos a aquel que murió en la cruz por nosotros? ¿Cómo le vamos a decir que no? ¿Cómo le vamos a decir que preferimos otras cosas que este mundo nos ofrece? Quizá eres de los que se siente solo, rechazado, que no encaja con nadie, que no forma parte de la sociedad. Si te sientes así, no te preocupes, porque Dios, el creador de todas las sociedades de la historia, el creador de todo el universo, Él te ama y lo ha dado todo para salvarte. Sin embargo, si te sabes amado por Dios también, pues deja de buscar tu propia gloria, deja de preocuparte de cómo te ven los demás, de si me respetan, de si me tienen en consideración, de si me hacen caso, etcétera, etcétera. Eres amado por Dios, por el Rey de Reyes, eres amado por lo más grande que existe. ¿Cómo vas entonces a estar pendiente de si esta hormiga piensa en mí o no? Es que es ridículo. Somos maravillosamente amados. Empezaba hablando de este chico, Adrián Montoro, que os decía que había donado este riñón de forma altruista. Y se preguntaban, ¿qué lleva a un chico como este a donar un riñón cuando todavía es tan joven, cuando todavía no está a punto de morir? Dice este chico, la gente tiene la sensación de que debo sentirme muy bien por haber hecho un acto altruista. Pero no lo hice buscando una satisfacción personal precisa. Pienso en Cristo, que ha sido mi inspiración y se me ha dado la oportunidad de reproducir mínimamente una de las formas más grandes de expresar el amor que he visto nunca. Dice, es como una banda musical de tributo. Los hay muy buenas, pero nunca tendrán la genialidad del original. En mi caso es la misma idea, pero no me impulsa la genialidad musical, sino el amor. Un amor que he buscado durante muchos años. Este chico da un riñón porque quiere imitar a su Salvador, porque sabe que él tiene un Salvador que ha hecho algo mucho más altruista, mucho más grande, mucho más perfecto, porque este hombre da un riñón, pero ese riñón, ¿a cuánto le va a durar al donante? ¿40 años? ¿50? Ese riñón le protege al donante de morir de cualquier otra enfermedad, de un accidente, ¿no? Es una obra incompleta, pero este chico sabe que hay una obra mucho más grande, mucho más completa, y esa es la que quiere honrar, en este caso, con este acto. Así que nosotros estamos llamados a seguir el ejemplo de este chico y a tener a Jesús como nuestra inspiración para la vida, para todo lo que hacemos, entendiendo que no hacemos estas cosas para ganarnos nada. Hacemos estas cosas para honrar, para glorificar, para exaltar al que lo ha hecho todo por nosotros, al sacrificio perfecto de Cristo. Así que vamos ahora a darle las gracias en oración, vamos a exaltar su nombre, vamos a alabar a Jesús.